Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco invita al mundo a dialogar. El cardenal Angelo Scola de Milán comparte con nosotros sus proyectos para vincular un poco más a musulmanes y a cristianos en estos días. También escuchamos los testimonios de estos líderes católicos de Oriente Medio y África, quienes buscan un mayor compromiso para dar un mejor futuro a sus comunidades. Y además conocemos en las calles de Europa nuevas formas de comunicación entre la gente para mejorar la relación entre las religiones. Todo esto a continuación. Los papas siempre tienden su mano a otras naciones y a otras religiones, y de esta manera abren vías oficiales de comunicación para abrir el diálogo. Desde sus inicios, el Papa Francisco se ha mostrado como un papa de diálogo, siguiendo el camino de sus predecesores. Este mes enseñó a estos estudiantes de secundaria de Japón que abrirse a los demás derrumba cualquier barrera. Cuando c'è un problema, diálogo. Cuando hay un problema, diálogo. El diálogo es muy importante para la propia madurez, porque en el confrontarse con la otra persona, con las otras culturas, también en una relación sana con las otras religiones, uno crece, madura. ¿Y cuál es la actitud más profunda que debemos tener para dialogar y no pelear? La mansedumbre. La capacidad de encontrar a las personas, de encontrar a las culturas en paz. La capacidad de hacer preguntas inteligentes. ¿Tú por qué piensas así? ¿Por qué esta cultura es así? Escuchar a los demás y luego hablar. Primero escuchar, luego hablar. Esto es mansedumbre. Y quello è mitezza. Después del Ángelus, el 25 de agosto, el Papa hizo un urgente llamado para que en Oriente Medio la paz se logre a través de la comunicación abierta. Con grande sofferenza e preoccupazione continua. Con gran sufrimiento y preocupación sigo la situación de Siria, el aumento de la violencia en una guerra entre hermanos, con la proliferación de masacres y atrocidades, cuyas terribles imágenes hemos podido ver todos estos días. Me lleva una vez más a elevar la voz para que cese el uso de las armas. No es el enfrentamiento el que ofrece esperanza para resolver los problemas, sino la habilidad de encontrarse y dialogar. Desde el fondo de mi corazón, me gustaría expresar mi cercanía en la oración y solidaridad con todas las víctimas de este conflicto, con todos los que sufren, especialmente con los niños, y los invito a mantener viva la esperanza de la paz. Llamo a la comunidad internacional para que sea más sensible a esta trágica situación y haga todos los esfuerzos posibles para ayudar a esta amada nación de Siria y encontrar una solución a una guerra que solo deja destrucción y muerte. A trovare una soluzione ad una guerra che semina distruzione e morte. El cardenal Angelo Scola de Milán está pidiendo a las naciones de Occidente una mayor participación para conseguir la paz duradera en la Tierra Santa. Hace 10 años fundó el Centro Oasis, que reúne a católicos y a musulmanes de todo el mundo entero en una mesa de diálogo. Debemos entrar en contacto. El punto de partida, el punto de referencia tiene que ser la experiencia común de hombres y mujeres alrededor del mundo. Somos una familia de Dios. Y todos comparten la humanidad completa. Por ejemplo, la dimensión afectiva de la vida, el trabajo y el descanso. Así que tenemos que comenzar desde esta experiencia común, que además implica la experiencia religiosa. La experiencia de Tutu y Sudáfrica, la experiencia de arrepentimiento y reconciliación para evitar la venganza. La otra opción, la ruta del arrepentimiento. Claro que es un camino largo y tenemos que hacerlo de manera realista, no ser abstractos. En algunos casos es necesario el uso de la fuerza para dominar tales fenómenos, en los que el terrorismo, como un fundamentalismo, es una idealización de la fe y es una politización de la misma. Claro que es una situación difícil. Los cristianos son puestos en situaciones difíciles en muchos países.
En algunos países son también perseguidos y a veces se convierten en mártires. Sobre todo, muchos fieles son empujados a dejar sus países y es algo muy negativo porque la cristiandad nació en Medio Oriente y necesitamos ayudarlos mucho más. Y podemos hacerlo de dos formas: sostenerlos con amor real, con una amistad muy fuerte, y ayudarlos también con distintos medios. Se me ocurre, por ejemplo, el intento del patriarca de los latinos, Tual, de construir una universidad en Jordania. To build up a new university in Jordan. We need, don't forget. Por ello, ahora es decisivo para nuestros hermanos en Jesús entrar en el proceso que está cambiando la situación de Medio Oriente, en Irán, Irak, en el Golfo, en Jordania. Realmente nos olvidamos de la importancia de la evolución que ha tenido la cristiandad en tales países. Me parece además que los cristianos tienen que entrar más. Por supuesto, ellos son pocos y necesitan medios. Esperamos que también el diálogo interreligioso e intercultural pueda ayudar a la evolución de la situación. Al final, somos realmente hijos de Dios, así que estamos seguros de que Dios está guiando la historia y estamos llenos de esperanza. So we are sure that God is leading the history. So we are full of hope. Cada año, el Cardenal Scola y el Centro Oasis reúne a expertos sobre el Medio Oriente para avanzar en el diálogo. Se da una vez al año en una ciudad de Medio Oriente y al año siguiente en una ciudad histórica cristiana. Esta vez fue el turno de Milán, Italia. El tema es cristianos y musulmanes en la cuerda floja entre el secularismo y la ideología. Esta es la 10ª reunión de Oasis, que es una fundación que está involucrada en la promoción de la confianza entre cristianos y musulmanes. Creemos que el diálogo religioso siempre tiene que pasar por un diálogo intercultural. Entonces, este tipo de evento busca la posibilidad de que gente de distintas religiones y culturas se encuentren, dialoguen, se acerquen y debatan asuntos comunes. Por ejemplo, el secularismo y la ideología son dos problemas para los cristianos y musulmanes de hoy. En formas distintas tal vez, pero los tópicos son los mismos. Así que trabajando juntos, hoy nos da la posibilidad de conocer un nuevo caminar, crear una vida común, siempre mejor, siempre en paz. Tenemos gente de todo el mundo. Preparando el programa queríamos centrarnos en la situación de distintos países de Asia, de Pakistán, de Indonesia, del Medio Oriente, Líbano, Siria, Irak, Irán, Jordania y luego Egipto, Túnez, Marruecos y luego Occidente también, porque queremos que Oriente y Occidente compartan ideas y experiencias. Creo que al comenzar este tipo de experiencia, un verdadero encuentro de gente que tiene la oportunidad de contar sus experiencias, podemos construir cada día algo más de este diálogo. La situación en muchos países es muy difícil ahora, y si no queremos que las comunidades cristianas desaparezcan a la vez, tenemos que esforzarnos más, darle mayor atención a sus clamores y comenzar a desarrollar formas de solidaridad donde podamos y ayudarnos unos a otros. Pero la primera cosa es reconocer que existe la crisis en muchos países y tenemos la obligación a responder a ella. Bueno, creo que los estadounidenses necesitamos redoblar nuestro compromiso por la libertad religiosa. Y tenemos que entender que en muchos lugares del mundo, incluso si no los conocemos, no es posible el libre ejercicio de la religión y se dan condiciones extremas que requieren cada día grandes sacrificios de mucha gente. Tenemos que tener solidaridad con ellos y tenemos que tenderles la mano. Gracias por ver Vaticano. Después de la pausa conoceremos cómo los líderes católicos de Oriente Medio trabajan por mejorar la situación de sus comunidades mediante la acción y la palabra. Gracias por quedarte con nosotros. Esto es Vaticano. El cardenal John Onaiyekan es de Nigeria y uno de los líderes más importantes de la Iglesia Católica en su país.
En Nigeria, él fue una voz importante para pedir el fin del extremismo, algo que también puso su vida en peligro. Considera que la comunicación abierta es la clave para un futuro pacífico. El diálogo entre los cristianos y los musulmanes es muy importante, porque vivimos en un mundo donde se da la impresión de que los cristianos y los musulmanes no viven juntos en paz, y que mucha de la violencia, la guerra y los asesinatos se dan por nuestras diferencias en la religión. Los que no respetan la religión dicen: oyen lo que están diciendo. La religión no es una fuerza para el bien. La religión es una causa para los enfrentamientos. El mundo estaría mejor si no hubiese religión. En mi país somos unos 160 millones de personas y estamos divididos por igual. 80 millones de nigerianos son cristianos y 80 millones son musulmanes. Tenemos diferentes razones para trabajar juntos, pero también buscamos razones para pelear. ¿Cuál es la solución? No lo sé. ¿Qué me gustaría que suceda? Me gustaría ver una situación en la que el mundo pueda disfrutar de los frutos positivos de la religión, de nuestras diferencias. Todos podemos admitir que Dios es más grande que cualquiera de nosotros, que los cristianos deben ser libres para practicar su fe y seguir el mensaje de Jesús, y que los musulmanes deben ser libres para practicar su fe, recordando que no deben hacer nada a los cristianos que no quisieran que los cristianos les hagan a ellos. Entonces tenemos una regla de oro simple, y que es básicamente la ley que debe unirnos a los cristianos y a los musulmanes, que debemos amarnos los unos a los otros y debemos amar y respetar a Dios. Tienen que cambiar e intentar abrirse a otros, abrirse a los otros, admitir que hay otras personas, no decir que tienen una religión diferente, sino que tienen una razón para tener su religión de la manera que la tienen. No solo tolerarlos, sino respetarlos, porque no quiero que alguien simplemente me tolere. Tolerating them, but respecting them. Because I don't want anybody to tolerate me. Egipto es la referencia para el resto de Medio Oriente. Toda la región mira a la nación y a sus tendencias de dirección. Samir Khalil Samir, que nació en Egipto, ahora trabaja como académico y experto del Islam en Roma. Está preocupado con el incremento de la islamización en todo el mundo árabe. Hay una fuerte tendencia para islamizar las sociedades árabes en todos lados, o a las sociedades musulmanas, por ejemplo en Indonesia, Malasia y Nigeria, que no son sociedades árabes sino musulmanas. Ellos creen que los países musulmanes ya no lo son, están demasiado influenciados por el Occidente, y el Occidente no se ve como un país cristiano, como solían pensar, sino que creen que es un país ateo, un país secular. Y secular significa, para la mayoría, sin religión. Cuando ven niños y niñas juntos, mano en mano, ellos dicen, esto ya es un pecado. Quieren reaccionar contra esta sociedad, y de hecho, todas nuestras sociedades son occidentalizadas un poco. Algunas más, algunas menos, pero la occidentalización es un fenómeno mundial. Ellos quieren islamizar Occidente. Este es otro aspecto de esto. Los cristianos y las minorías, cualquier minoría, son vistos por estos musulmanes fundamentalistas como un peligro y como opuestos a su propio proyecto. El patriarca Ibrahim Isaac Sidrak es el líder de los coptos católicos en la nación. Y según él, la actual crisis es una oportunidad de construir una nación más unida y más libre. El problema es que en Egipto adesso le cose non sono chiare. El problema es que en Egipto ahora mismo nada está claro. La política no es clara. Hay una falta de confianza. También la confianza por parte de los hermanos musulmanes en su posición. Ellos dicen una cosa, la prometen y luego hacen cualquier otra. Estamos teniendo dificultades después de la revolución que empezaron nuestros jóvenes. Hay muchas ambiciones y esperanzas. Queríamos una vida mucho más decente para los egipcios, pero estamos aquí 1 año y medio en que hemos visto a Egipto moviéndose más hacia atrás, en casi todo, por la falta de experiencia para guiar a la nación, porque los líderes buscan poner sus manos en todo y controlar el país.
No quieren que nadie esté con ellos. Y en realidad, a veces saltan cuentas con el pasado. Los cristianos, hablo claramente de los que están en Egipto, son originales y auténticos ciudadanos. De manera que sufren, se los desafía, y ellos ven la atmósfera de la nación como un todo, con los hermanos musulmanes, con aquellos que son moderados y buenos, los que realmente quieren la paz para Egipto. Los desafíos y las esperanzas son grandes. El egipcio es una persona muy sencilla, pero también con muchas esperanzas. El egipciano è una persona molto semplice, ma dentro di lui ci sono tante speranze. Después de la pausa escucharemos las experiencias de un sacerdote católico y de un imán musulmán. Bienvenido de nuevo, estás viendo Vaticano. After the collapse of the regime, everybody was expecting some change, positive. Luego del colapso del régimen, todo el mundo estaba esperando algún cambio positivo, libertad, democracia. Pero como sabrán, la libertad y la democracia son proyectos a largo plazo. No es que mágicamente vayamos a tener libertad y democracia. No. Tenemos mucha libertad, toda clase de libertad. Libertad de expresarnos, de criticar, de formar partidos políticos, de publicar libros y diarios, de viajar, pero antes nada de esto estaba permitido. Tal vez la concepción de la libertad es mala. Mucha gente cree que libertad es hacer lo que te apetezca sin tener en cuenta a los demás. La libertad es responsable. El problema es la seguridad. No hay seguridad. Las explosiones en las calles, los ataques y los secuestros. Political Islam now is growing. El Islam político y la identidad islámica están creciendo porque creen que el cristianismo ha fallado en Europa y ahora también por esta cultura inmoral y del placer, del individualismo, están un poco asustados, porque si esta cultura llega a Medio Oriente, el Islam será atacado, y creen que de ninguna manera pueden ser integrados en una sociedad moderna o una cultura moderna. Quieren mantener su identidad religiosa. Y en el Islam, la religión y el Estado trabajan juntos. Quieren mantener la ley islámica porque para ellos esa es la única forma de salvarse. We have to say that we are different. Tenemos que decir que somos diferentes. Tú tienes tu fe, pero yo también tengo la mía. Respeto tu fe como tú la crees y tienes que respetar la mía como soy. Tenemos que decir la verdad sin miedo. Creo que es hora para los cristianos de que miremos alguna aproximación teológica para explicar la fe en otro lenguaje, tal vez en el lenguaje árabe. Ayudar no solo a cristianos a entender su creencia, sino también a los musulmanes. Their belief, but also Muslims, Interreligious dialogue doesn't take place in the Vatican. El centro del diálogo interreligioso no es el Vaticano, sino que son las iglesias locales. Lo que sí hacemos aquí es dar a estas comunidades la formación necesaria para llevar a cabo el diálogo. Organizamos reuniones, transmitimos la orientación del Papa, etc. Las pautas que el pontífice nos da para dialogar con las demás religiones las podemos encontrar en sus discursos, en las audiencias, en las encíclicas y en las homilías. El Papa Francisco, al igual que sus predecesores, subraya con gran fuerza la importancia del diálogo interreligioso, ya que vivimos en una sociedad multicultural y multireligiosa. Concretamente, el diálogo se desenvuelve en las calles, viviendo unidos. En Roma, el centro Boca della Verità, Boca de la Verdad, trabaja para promover las relaciones pacíficas. Está en la iglesia árabe greco-melquita Santa María, en Cosmedin. Esta iglesia histórica es y siempre ha sido una iglesia de diálogo entre cristianos, porque somos un puente entre Oriente y Occidente, que son las iglesias católicas orientales y las de rito latino, y las iglesias orientales ortodoxas. Estamos orgullosos porque aquí nuestra iglesia en Italia es un punto de encuentro entre religiones,
porque nuestra Iglesia nunca ha excluido las relaciones o el diálogo con otras religiones, sobre todo el Islam, con quienes vivimos en Medio Oriente desde el siglo VII. Siempre hemos estado allí y siempre queremos estar allí en Medio Oriente, no solo para continuar este diálogo, sino para decir que nacimos allí, somos árabes, cristianos, nacidos en Medio Oriente, y siempre queremos estar allí. Se puede decir que hay muchas dificultades. Sí, es cierto. Por esto hay un diálogo, porque no somos lo mismo. En el Medio Oriente y vorremmo essere sempre en el Medio Oriente. Y desde Roma damos un salto hasta Milán para conocer una de las mezquitas de la ciudad. El líder de la mezquita, el imán Abdallah China, fue un activo participante en la conferencia de Oasis, donde denunció la incompatibilidad de la violencia y del Islam. L'Islam ripudia ogni forma di violenza y ogni forma di integralismo. El Islam rechaza cualquier forma de violencia e integrismo, cualquier forma de constricción a creer. El mismo Corán lo dice, la religión es libre. El Corán llama a la gente a los hijos de Adán. De hecho, 2 capítulos del Corán hablan de la gente del libro, que son los cristianos y hebreos, que no son musulmanes. Es decir, Dios habla a todos los pueblos. Por lo tanto, así como Dios habla a toda la gente, nosotros tenemos que hablar con todas las personas. Creo que construyendo un diálogo responsable, claro, equilibrado entre los fieles y las propias realidades cotidianas, solo así conseguiremos quitar espacio al terrorismo y al integrismo religioso. La sinagoga possiamo ridurre lo spazio di questo integralismo, di questa forma di integralismo e di terrorismo. Las parroquias de la ciudad de Milán, en colaboración con la mezquita, promueven una serie de iniciativas. La gente de la calle no se preocupa si uno es cristiano o musulmán. Son vecinos de casa, son amigos, se aman, se ayudan. Son amigos de familia, los hijos van a la escuela juntos. La gente no ve todas estas diferencias. Muchas veces se crean estos muros y nosotros queremos luchar para derribarlos. Queremos conocernos más, acercarnos, colaborar para crear lazos. De hecho, en Milán lo estamos haciendo. Tenemos muchos amigos del mundo cristiano, del mundo católico. Muchos párrocos vienen a visitarnos y nosotros también vamos a sus parroquias. Por ejemplo, este sábado nos visitarán un grupo de católicos de una parroquia de aquí, a quienes visitamos la semana pasada. Como ve, nos queremos conocer, nos felicitamos en las fiestas religiosas. Romper el silencio que nos separa y crear lazos de fraternidad es el deber de un creyente, sea cristiano o musulmán. Y cuando buscamos el bien del otro, nos comportamos como personas que creen, personas de fe. Las situaciones son distintas en muchas partes del mundo, pero esencialmente son siempre las mismas. La gente está de acuerdo en que trabajar por la paz consiste en conversar y coexistir. Exige una buena comunicación.